Eh, Le damos gracias a Dios, a nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, a Yahweh, y le damos gracias a nuestro Señor Yeshua y al Espíritu Santo. Y le pedimos a Dios que nos bendiga con su palabra y que nos guíe con su Espíritu Santo, y que todos los que vean este video sean bendecidos por Dios, por nuestro Dios Yahweh. Y hoy vamos a estar estudiando sobre un tema, el pacto eterno de Dios. Y vamos a estar profundizando este tema, esta enseñanza, y vamos a estar viendo muchos textos de la Biblia para tener un entendimiento claro. Entonces, en sus casas, donde quiera que ustedes vean esta grabación, yo les pido que ustedes lean la Biblia y que ustedes siempre, como una costumbre, estén evaluando la enseñanza de cada persona que enseña, para saber en qué consiste lo que se está enseñando. Entonces hoy vamos a estar hablando, voy a estar compartiendo este tema sobre el pacto eterno de Dios. Y ¿qué es un pacto? Es un convenio o un acuerdo. Un pacto es un convenio o es un acuerdo. Eso es un pacto. ¿En qué consiste el pacto? El pacto es un documento sobre leyes, mandamientos, estatutos y decretos. Podemos decir como una constitución. Este documento declara los beneficios y las penalidades por violar los acuerdos en el pacto. Entonces, mientras estamos estudiando esto sobre el pacto eterno de Dios, este pacto es un documento que consiste en leyes, mandamientos, estatutos, decretos. Este documento declara los beneficios y las penalidades por violar los acuerdos en el pacto. Entonces, cuando nosotros entramos en un pacto o estamos haciendo un pacto, debemos de saber en qué consiste. Y hoy vamos a estar hablando sobre este pacto, primeramente, ¿con quién es el pacto? ¿Con quién es el pacto? Y entonces, para entender, como yo les dije, todo lo vamos a hacer conforme a las escrituras de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a utilizar los textos de la Biblia, y luego vamos a utilizar los contextos de la Biblia para no salirnos de la verdad, porque todo debe de estar basado en la verdad, en la palabra de Dios. Entonces, mientras vamos a encontrar con quién es el pacto, vamos a usar el texto hebreo para mantenernos en la pura verdad de Dios. En esto, les voy a sugerir que cuando lean la Biblia, lean los textos hebreos para entender el contexto, y así evitaremos una teología personal, como nuestra vida, cómo la estamos viviendo, como nuestra vida es agradable delante de Dios. Nosotros simplemente nos sentimos bien como estamos viviendo. Si esa es una teología personal, nos vamos a equivocar. Entonces, lo que yo les recomiendo a todos es que lean los textos hebreos para entender los contextos. Por ejemplo, el texto hebreo es leer el Viejo Testamento. Ese es el texto hebreo. Y luego vamos a ver los contextos que están en el Nuevo Testamento. Entonces, si entendemos primeramente el texto hebreo, vamos a entender también el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en este tema que vamos a estar estudiando, yo les dije, vamos a hablar sobre el pacto. ¿Y con quién es el pacto? ¿Y en qué consiste el pacto? ¿Y cuáles son las penalidades por violar este pacto? ¿Y cuáles son los beneficios que hay? Entonces, primeramente entramos en esto, ¿con quién es el pacto? Y para eso vamos a ver en el libro de los Hebreos
discúlpenme. Vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 y en el verso 31, y qué es lo que la palabra de Dios nos enseña ahí. Y ahí nos va a enseñar la palabra de Dios con quién es este pacto. Dije Jeremías 31, verso 31, y ahí vamos a ver en qué consiste este pacto. Y ahí dice en esta parte, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, Yahweh. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces aquí estamos viendo el texto hebreo. Estamos viendo el texto hebreo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué es lo que dice en los contextos. Y entonces vamos a ir al libro de los Hebreos. Me equivoqué cuando dije esto, pero vamos a ir al libro de los Hebreos y vamos a estar viendo en el capítulo 8 y vamos a ver en el verso 8 lo que dice el contexto. Como les dije, nos vamos a ir conforme la palabra de Dios, conforme la Biblia, para estar viendo los textos y los contextos. Esta es una manera de que nos enseñemos siempre a evaluar la palabra de Dios. Y como yo les dije, cuando se nos enseña la palabra de Dios debemos de estar viendo cómo se nos está enseñando, porque todo tiene que ir basado en la palabra de Dios. Por eso en estos tiempos hay cuántas congregaciones en el mundo, cuántas religiones, y bueno, y todos claman tener la verdad. Entonces, mientras todos están clamando tener la verdad, ya nadie sabe dónde está la verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es volvernos a la palabra de Dios, a lo original. Si nos volvemos a la palabra de Dios, a lo original, entonces nos vamos a corregir. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí en este libro de los Hebreos, en el capítulo 8 y en el verso 8, y dice ahí. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, dice, y sobre su corazón las escribiré. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí podemos ver, primeramente vimos el texto en el texto hebreo, y luego ya nos fuimos al contexto para ver con quién es el pacto. Y nos está enseñando la palabra de Dios aquí, y dice que harán un pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, mientras estamos estudiando, vamos a ver dónde entramos también nosotros y formamos parte del pacto, de este pacto. Y entonces vamos a ir a Mateo, a Mateo 26, y vamos a ver en el verso 27, porque una de las cosas que podemos encontrar que todos los pactos se hacen con sangre. Cada pacto tiene que hacerse con sangre. Y entonces vamos a ver aquí en Mateo 26 y en el verso 27 qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice allí en esta parte lo que nuestro Señor Yeshua está a punto de hacer. Y dice allí en Mateo 26 en el verso 27, y dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, beber de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y vamos a ver aquí en esta parte, como les dije, todos los pactos se hacen con sangre. Y entonces aquí en esta parte estamos viendo que mientras estamos leyendo este pasaje de la Biblia, dice aquí nuestro Señor Yeshua, y dice en el verso 27, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, dice, es derramada para remisión de los pecados. Y vamos a atendernos ahí solamente. La Biblia nos enseña, si vamos al libro de los Levíticos, y ahí nos enseña el libro de los Levíticos, el orden sacerdotal, y cómo los sacerdotes están ofreciendo un cordero o una ofrenda por expiación por el pecado cada año. Entonces lo que el Mesías está diciendo aquí, él dice que esta sangre, dice, será derramada para remisión de los pecados de muchos. Y lo que está diciendo él, y dice, esta sangre es la sangre por la expiación del pecado de muchos. Ahora, si nos detenemos, vamos a detenernos aquí y vamos a pensar, porque bueno, algunos no han pensado de esta manera y no lo han visto de esta manera. Vimos, en un pacto consiste en leyes, en mandamientos, en estatutos y en decretos. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es violar los mandamientos de Dios, violar los mandamientos, las leyes, los estatutos y los decretos. Eso es pecado. Entonces nosotros, como hemos transgredido los mandamientos y la ley de Dios y los decretos y todas las ordenanzas, entonces se tiene que ofrecer un sacrificio donde tiene que ser sangre derramada. Como nuestro Señor Yeshua está diciendo aquí, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, por expiación de los pecados de muchos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros como creyentes en el Mesías, en Yeshua, en Jesús, cuando nosotros tomamos esta sangre, participamos del pan y de la copa, de que hacemos esta comunión, nosotros estamos entrando en este pacto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es tener entendimiento de lo que estamos haciendo. Y entonces, para no perdernos de toda la enseñanza, como yo les dije, vamos a ver los contextos del Nuevo Testamento. Ya vimos el texto hebreo, entonces ahora estamos viendo en los contextos que nos enseñan. Y para eso estamos viendo lo de la necesidad que hay de que sangre sea derramada por el pecado, porque hemos violado los mandamientos de Dios. Entonces vamos a ir a Efesios, al capítulo 2 y en el verso 11, y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña ahí sobre el pacto. Y cómo es que nosotros, como gentiles, entramos en este pacto, porque la Biblia nos enseña que el pacto fue hecho con Israel y con la casa de Judá. Y ahora vamos a ver también en esto. En Efesios 2 y en el verso 11, la palabra de Dios dice así. Dice, por tanto acordados de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eréis llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión. Hechos, dice, hecha con mano en la carne. En el verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí nos vamos a detener en esta parte, en este verso 13, y dice aquí, y dice, por la sangre de Cristo. Dice aquí en este verso 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, por la sangre del Mesías.
Ahora nosotros por la sangre del Mesías, por esa copa que él dijo en esa cena, él dijo esta copa y aquí está la sangre que será derramada por muchos para remisión de pecados. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, él está diciendo que por la sangre del Mesías nosotros estamos cercas. Estamos ahí cercas. Entonces dice aquí en esta parte, vamos a ver más adelante en el verso 14, y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, dice, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, dice, y vino y anunció, dice, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vamos a ver en esta parte lo que la Biblia nos enseña, y dice que solamente por la sangre de Yeshua, por la sangre del Mesías, nosotros ahora formamos parte de este pacto. Dice, estaban lejos, ustedes no tenían esperanza, ustedes estaban perdidos en el mundo, pero dice que por ese pacto que Dios está haciendo con la casa de Israel y con la casa de Judá, y entonces ahora Dios le está ofreciendo la salvación a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces una de las cosas que han entrado muchas teologías y muchas definiciones y muchas modificaciones en la palabra de Dios, y hay un debate en que, bueno, a quién le pertenece el pacto, quién está en el pacto, quién no está en el pacto, y vamos a dejar todos esos perjuicios afuera. Y yo les digo a todos que Dios nos está llamando a todos a la salvación. Una de las cosas que si nos vamos a algo profundo, podemos ir hasta lo de la familia de Noé, y podemos encontrar ahí que Noé es un hijo de Dios. Noé es hijo de Dios. Entonces de esa familia de Noé se formó todo el mundo. Y entonces Dios lo único que está haciendo, nos está ofreciendo la salvación a todos. Una de las cosas que nosotros debemos de orar unos con otros. Y yo les pido a todos los que nos ven a través de YouTube en este canal, que debemos de orar por las 12 tribus que están esparcidas en todo el mundo, y que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque todos hemos fallado. Como dice el apóstol Pablo, dice, todos hemos pecado y todos estamos alejados de Dios. No tenemos entrada al reino de Dios. Tenemos entrada al reino de Dios, como dice la Biblia aquí, por el Espíritu de Dios, en un solo espíritu, pero en santidad. Si nosotros nos arrepentimos y vamos a vivir una vida en santidad, tenemos entrada al reino de Dios. Podemos ver que en el libro de los Hechos, la Biblia nos enseña que un gentil, y era un gentil porque él era un romano, Cornelio, él recibió esa señal o esa visitación de un ángel a su casa, de que él mandara por el apóstol Pedro, para que
Pedro declarara las palabras de salvación. Un gentil, un romano, un oficial. Pero ese oficial, él buscaba a Dios con su corazón, amaba a Dios. Entonces yo creo que para que nosotros entendamos que Dios no tiene diferencias, no hace acepción de personas. Él está llamando a todos que lo amemos, que guardemos su palabra y que la pongamos por obra en nuestro corazón. Y yo creo que si las 12 tribus de Israel han sido esparcidas en todo el mundo, ha sido con un solo propósito, de que Dios está tocando el shofar y que Dios va a traer a todas las razas, a su pueblo, a Israel, a Jerusalén, para que lo adoremos y para que le demos gloria a su nombre. Que Dios nos ayude a todos. Y vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a ir, y vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 5, y vamos a ver en el verso 17 lo que la palabra de Dios nos dice ahí. Una de las cosas que yo quería que vieran los contextos de la palabra de Dios y que veamos, por ejemplo, qué ocurre cuando nuestro Señor Yeshua viene en esa profecía que se hizo realidad, esa profecía de Isaías, de que vendría el Mesías, y eso se cumplió. Y lo que nos enseña Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 17, vamos a comenzar a leer. Y una de las cosas que yo veo aquí es como una introducción de la ley, o una reforma de la ley de Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, que como yo les dije, hay un debate en que si guardamos los mandamientos o que si no guardamos los mandamientos. Y entonces una de las cosas que yo me puse a ver es que si vemos en este capítulo de Mateo y vemos una reforma, y vamos a ver esta reforma, y claramente esta reforma no nos gusta y no nos va a agradar. Y vamos a comenzar ahí en el verso 17, y dice ahí: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y vamos a ver qué tan fuerte se fue nuestro Señor Yeshua cuando Él está enseñando y está predicando esta palabra, y es muy fuerte. Y como yo les dije, vamos a ver lo fuerte que es esta palabra, y vamos a ver la reforma de esta palabra. Por ejemplo, los mandamientos, cómo se nos habían enseñado, pero ahora vemos cómo nuestro Señor Yeshua los está enseñando. Vamos a ver en el verso 21 lo que dice ahí. Y dice ahí: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense, ¿podemos ver esta reforma? Y él está diciendo: oh, no es necesario que tú agarres una escopeta y le des un tiro a tu prójimo o a tu hermano. Ahora yo te estoy diciendo que si tú te enojas con tu hermano y si no haces las paces, este es el castigo. Entonces podemos ver que la reforma, está muy dura. Y él está diciendo: simplemente con que te enojes con tu hermano, estás metido en muchos problemas. Entonces él dice: yo quiero que arregle las cosas. Y si no lo hacemos, él dice, vamos a ver ahí en ese verso 22, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y vamos a ver en el 23 y dice: por tanto,
si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Dice, entonces, ven y presenta tu ofrenda. Piensa en esta parte. ¿Qué es lo que nos está diciendo él? No pueden ustedes traerme ofrenda, ni pueden ofrecer. Sí pueden prender la luz. ¿Qué es lo que nos está enseñando él? Dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que al adversario, dice, te entregue al juez y el juez al alguacil. Y dice, y seas echado en la cárcel. Dice, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. La otra luz, por favor. Bueno, en esta parte podemos ver la reforma. Podemos ver claramente cómo nuestro Señor Yeshua nos está enseñando la palabra. Nos está enseñando uno de los mandamientos. El mandamiento del no matarás. Ok, en esta parte vimos uno de los mandamientos de lo que dice nuestro Señor Yeshua, el no matarás. Y vamos a ver más adelante otro de los mandamientos. Y como yo les dije, la reforma. Y dice en el verso 27. Y esto es lo del pacto. Es el nuevo pacto. Esta es la reforma. Y dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, dice, ya ha adulterado con ella en su corazón. Y fíjense en esta parte, dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, dice, ya ha adulterado con ella en su corazón. Y en esta parte, nuestro Señor Yeshua está hablando esto general. Una mujer también entra en este deseo. También las mujeres. Tanto los hombres entran en este deseo de adulterio. Entonces nuestro Señor Yeshua está diciendo, cualquiera, dice, que mire a una mujer y la codicia en el corazón, ya ha cometido adulterio. Fíjense. Entonces, esta es la reforma. Este es el pacto del que nosotros, si estamos participando de la cena y estamos tomando la sangre de nuestro Señor Yeshua, Él nos está diciendo, fíjense. Y como dice la Biblia, estamos viendo ahí, dice, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y luego en el libro de los Efesios dice que ya Él nos está llamando a todos. Como yo les comenté y les dije, bueno, si vamos a entrar en que quién es mejor y que quién, realmente tiene el llamado y todo eso. No, Dios nos está llamando a todos. Como yo les dije, todos somos hijos de Dios, como venimos de la descendencia de Adán y de Noé. Y Noé, allí hay una familia, y de esa familia se formó toda la humanidad, todo el mundo, después del diluvio. Entonces, Dios es el mismo Dios, y si nosotros estamos clamando al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, a Yahweh, estamos correctos, pero tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, en esta parte estábamos viendo sobre este mandamiento del no cometer adulterio, y ya vimos que está muy pesado y está muy fuerte. Y vamos a ver ahí en el verso 29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha, dice, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, dice, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y vamos a ver en el verso 31, y vamos a ver ahí otro mandamiento. Y bueno, como yo les dije, en este libro de Mateo,
en este capítulo 5 podemos ver la introducción de la ley. Y bueno, yo lo que veo es una modificación de la ley. Y bueno, es más pesada que, bueno, mientras hemos leído los mandamientos, porque ahora como que, bueno, nos quedan más claros cómo debemos de cumplir los mandamientos. Y una de las cosas que yo les puedo comentar y les puedo decir que estos mandamientos no son atadura. Mucha gente dice que, los mandamientos son atadura, y los mandamientos lo único que traen es muerte. Pero yo no lo veo así. Yo lo que veo es que estos mandamientos nos están ayudándonos a apartarnos del pecado, y que realmente entendamos que si nuestro corazón está lleno de todas estas cosas, no vamos a entrar al reino de Dios. Porque Él dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de Dios. Fíjense, Él está diciendo muy claramente. Entonces vamos a ver en este verso 31 lo que, otro de los mandamientos, y un mandamiento sobre el juramento. Y dice ahí, también fue dicho cualquiera que repudia, dice es sobre repudiar, aquí dice, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, dice, comete adulterio. Y en esa parte nos está enseñando esto sobre el matrimonio. Y dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y en esta parte él nos está esclareciendo, nos está diciendo que no podemos repudiar a la mujer simplemente por razones o cuestiones pequeñas, cuestiones cotidianas. Lo que él está diciendo aquí en esta parte dice, a no ser que tu mujer haya caído en adulterio. Y bueno, por ahí se haya amancillado con otro hombre que no sea su esposo. Entonces el hombre tiene el derecho de repudiarla y de darle carta de divorcio. Es la única, no hay otra. Entonces vamos a ver más adelante en el verso 33, y ahí dice también. Y ahí sí está esto del juramento. Y dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor, dice, tus juramentos. Y dice aquí en esta parte así de fuerte. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor. Cuando vemos estas letras mayúsculas, el Señor es Dios, es Yahweh. Dice ahí, sino cumplirás tus juramentos. En el verso 34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y vamos a ver en el verso 38 lo que dice ahí. Y dice ahí, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo. Dice, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito, dice, y quitarte la túnica, dice, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y aquí podemos ver en esta parte, y él nos está diciendo aquí, dice aquí, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice, y lo que está diciéndonos aquí es el mandamiento que Él nos ha dado. Y Él nos ha dicho, amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Y una de las cosas que mientras estábamos hoy hablando y estábamos comentando sobre las pruebas y sobre las tribulaciones que a veces enfrentamos, sobre las enfermedades que nos vienen,
Y también las personas con las que nos relacionamos en el trabajo o en cualquier área de la vida y que son pesadas y que no las podemos soportar y que bueno, a veces nos sentimos mal y a veces empezamos a pensar muchas cosas malas y Él dice, no, ustedes deben de amar a las personas que los confrontan, a las personas que los insultan, a las personas que los quieren poner a pleito, a las personas que les piden que los lleven y les den un raite. ¿Son vuestros enemigos? Denles un raite. ¿Les piden de comer? Denles de comer. ¿Ustedes ven que ellos tienen necesidad? Denles. Dense. Como yo les dije, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer lo que nuestro Señor Yeshua está diciendo en los mandamientos, en la reforma. Porque esto yo lo único que puedo ver es una reforma. Y esto se vuelve muy pesado. Porque, bueno, ¿cuántas veces hemos orado nosotros el Padre Nuestro y decimos a Dios, perdona mis ofensas? Como también yo perdono a los que me ofenden. Pero fíjense que en realidad no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fíjense. Como si vemos un poco más a profundidad, en la palabra en hebreo, la palabra creer, por ejemplo nosotros como en este continente, la palabra creer es simplemente creer en la cabeza, creer en la mente, pero no tenemos que hacer nada. Y eso no nos va a ayudar a nada. ¿Por qué? Porque Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré las obras. O sea, porque la mentalidad hebrea, la mentalidad de los hebreos es, si yo tengo fe, si yo creo en Dios, pero todo va acompañado de obediencia. No sé si pensamos así, que no nos sirve de nada si nosotros estamos pensando y estamos diciendo, bueno, yo voy a trabajar en esa compañía. Yo voy a trabajar en esa compañía y voy a ganar tanto y mi cheque va a salir así, pero si no voy a trabajar, ¿qué va a pasar? ¿Voy a recibir un cheque por el correo? ¿Y va que no va a llegar nada con el pensar? Necesitamos trabajar, necesitamos creer y ponernos en acción. Entonces, si vamos a creer en la palabra de Dios, vamos a obedecer la palabra de Dios. Ahora, como yo comenté esto, los mandamientos no son una atadura. No son una atadura. Si nosotros queremos vivir en el pecado, sí son atadura. ¿Por qué? Porque decimos, me está pidiendo mucho el mandamiento de Dios. Como en esta parte estamos viendo, no cometerás adulterio. Entonces, pero si estamos muertos en el pecado, estamos ahí todavía encadenados al pecado, entonces los mandamientos de Dios van a ser gravosos y van a ser atadura para nosotros, porque no nos queremos apartar del pecado. No nos vamos a salvar, porque la Biblia dice que todo el que pecare tiene que morir por su pecado, y el final es el infierno, donde no hay vida. Entonces Dios nos está ofreciendo la salvación a través de su Hijo Yeshua. Él dice, yo vine a cumplir la ley. Yo vine a cumplir la ley. Y no es que la ley llegó hasta Yeshua y ya no hay ley. Porque una de las cosas que, por ejemplo, todos hemos experimentado, yo pienso que en algún momento de la vida hemos experimentado y hemos ido a una corte y bueno, tenemos que pagar la infracción de la ley porque hemos quebrado la ley de la tierra, la ley civil. Y entonces vamos a una corte y entonces vamos a estar en esa corte y tenemos que pagar una multa porque violamos la ley. Y ustedes pueden ver que cuando pagamos la multa, cuando violamos la ley, el juez quitó las leyes terrenales. Y eso no pasó. La ley siguió. La ley sigue. Entonces el Mesías viene y paga la multa del pecado de cada uno de nosotros. Pero Él no quitó la ley. Él es el nuevo comandante o el nuevo jefe de la ciudad. Y ahora Él está a cargo de todas las leyes y de todo el regimiento.
como Él nos está enseñando aquí en Mateo 5, 17, comenzamos a leer y Él nos está enseñando la ley, los mandamientos. Los voy a reformar y les voy a hacer un ajuste. Entonces decimos, bueno, está más pesado ahora. Pero no es difícil, porque Él dice que si lo amamos, estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Y entonces aquí en esta parte, donde nos quedamos, y vamos a ver en el verso 43. Y ya vamos a ver esto y vamos a seguir más adelante. Y ahí dice en el verso 43, dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, dice, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y vamos a ver en esta parte, y nos vamos a atender ahí un poco, y él dice, amarás a tu prójimo, dice, y aborrecerás a tu enemigo. Y en esta parte, yo me puse a ver, y podemos utilizar este contexto, y podemos ir al libro de los Éxodos, y podemos ver en el libro de los Deuteronomios, y podemos ver qué es lo que hacía Moisés, cada vez que era insultado por el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hacía este hombre? ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando hicieron el becerro de oro? Y Dios estaba tan enojado y él dijo, bueno, voy a destruir todo este pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Moisés dijo, bueno, parece que llegó el momento oportuno para deshacernos y comenzar algo nuevo, algo diferente, con otra gente que sí ame tu palabra. Y Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Se echó al suelo. Podemos ver ahí que él subió al monte y estuvo ayunando 40 días y 40 noches para que Dios perdonara la ofensa que el pueblo de Israel había hecho. Y aquí el Mesías nos está diciendo, dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Dice, bendice a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense la reforma de Dios, la reforma de nuestro Señor Yeshua que Él viene y nos proclama. Como yo les dije, muchos han entendido y dicen, bueno, la ley es hasta Yeshua, es hasta el Mesías. Sí, Él vino y pagó la transgresión de nosotros, vino y pagó la multa que había en contra de nosotros. Porque la Biblia dice que había decretos en contra de nosotros, pero Él vino y los clavó en una cruz. Y ahora ya no hay decretos en contra de nosotros. Pero eso no significa que vino el sheriff y quitó la ley y ahora Él solamente está sentado ahí y está gobernando. Entonces nosotros no seríamos juzgados y no podríamos ser juzgados porque ¿qué estamos quebrando? ¿Verdad que no? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y en el verso 8, ahí nos enseña otra vez el juramento que hay en el final. El libro de las Revelaciones nos enseña de qué vamos a ser juzgados. Y la Biblia dice ahí, no entrará aquí el que ha matado, el que ha robado, el que ha mentido, y bueno, ahí está todo declarado. Entonces, ¿por qué vamos a ser juzgados? Ahí al final, si ya la ley fue quitada. Entonces, Yeshua nos está enseñando en esta parte y dice aquí, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos y bendice a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Pero esto, qué difícil es. Y yo les puedo decir a todos los que nos están oyendo, ¿cuántas veces usted se ha puesto a orar por el que lo maldice? ¿Usted ha entrado en un ayuno y está ayunando por el que lo maldice, por el que lo insulta en el trabajo? Fíjense. Y podemos decir, bueno, pero ¿quién lo ha hecho en la Biblia? Moisés. La Biblia dice que una vez Aarón y María murmuraron en contra de Moisés. Fíjense. Y Moisés tuvo que orar por ellos para que Dios los perdonara.
¿Quién de nosotros hace eso por un enemigo? Entrar en ayuno por un enemigo. Fíjense. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Yeshua? Este es el pacto, estos son los mandamientos. Y vamos a ver en el verso 47, dice ahí. Y vamos a ver en el 46 y de ahí en adelante. Dice, porque si améis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludéis, dice, y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice aquí, si ustedes hacen bien solamente a los que les hacen bien, entonces ¿qué recompensa van a recibir? Si ustedes dan a los que les dan, entonces ¿qué recompensa van a tener? Es como siempre estamos haciendo algo, pero porque me conviene. O sea, al que me da, pues yo le doy, porque yo sé que me lo va a devolver. Pero pues eso no tiene chiste, porque no estoy perdiendo nada, no estoy haciendo nada para agradar a Dios. Pero si vamos a un lugar, es como si vamos al shelter, y vamos a un lugar donde hay gente pobre, hay gente enferma, hay gente desamparada, y le vamos a llevar comida, o le vamos a llevar ropa, o vamos a hacer alguna cosa por ellos, ellos no tienen cómo pagarnos. Ellos no tienen cómo recompensarnos a nosotros. Entonces vamos a estar haciendo algo para alguien que no puede hacer nada por mí. Pero la gloria es para nuestro Dios, para Yahweh. Y ahí vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a ver en el capítulo 14, vamos a ver en el verso 21. Como yo les digo, vamos a estar viendo muchos contextos de la Biblia, del Nuevo Testamento, para estar viendo todo esto, para que nosotros seamos edificados y crezcamos más. Y vamos a ver allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 21. ¿Y qué es lo que está diciendo Yeshua? Aquí. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y en esta parte, ¿quién está hablando? El que vino a cumplir la ley. El que está a cargo de la ciudad. El sheriff está diciendo. Yo he venido a cumplir la ley y ahora yo les estoy diciendo que guarden mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Bueno, pues los acabamos de ver en Mateo. Y que están, bueno, muy modificados. Y podemos decir, bueno, están muy pesados. Bueno, pero así es. Una de las cosas que les voy a comentar y les voy a decir, que la palabra de Dios nos enseña y dice que la ley tiene autoridad mientras la persona vive. Es por ejemplo como el matrimonio. La Biblia dice que la mujer está sujeta al marido por la ley. Pero si el marido muere, entonces la mujer queda libre de la ley. Entonces yo les voy a decir, y la Biblia dice que si nosotros estábamos muertos en el pecado. Y cuando creímos en Yeshua, vinimos a la vida. Entonces aquí es donde vamos a entrar en esto para tener entendimiento y conocimiento de lo que estamos estudiando. Si muchos piensan que la ley es una atadura y que es un problema guardarla, entonces yo les voy a decir que la ley está condenando a todo aquel que está en el pecado y está vivo en el pecado. Fíjense. Pero si la persona muere y resucita en Yeshua por la fe y por creer en él y por tener obediencia en Yeshua, ha muerto y ha resucitado. Y ahora la ley ya no lo está juzgando. Porque la Biblia dice así, que la ley, fíjense, mientras tenga vida la persona,
mientras tiene su propia vida, o sea, no pertenece a Dios, entonces él está siendo juzgado por la ley. Pero si la persona muere, como nuestro Señor Yeshua, Él murió y resucitó para darnos vida, porque nosotros estábamos ahí, muertos en el pecado y siendo juzgados por la ley, pero cuando resucitamos en Yeshua, ya no nos condena. Porque ahora nosotros tenemos nuestra fe en Yeshua, en el Mesías. Y ahora Él dice, ahora el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos porque no tiene ni un problema, porque me ama. Pero el que no me ama, sí siente que es una atadura. ¿Por qué? Porque esa persona quiere pecar, como Él dice. Quiere cometer adulterio. Y sigue insultando a los hermanos. Pero Él dice, el que se enoja con su hermano es culpable y va a un tribunal. Entonces en esta parte estamos viendo lo que nuestro Señor Yeshua nos enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 21. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver los mandamientos, el documento. El pecado es violar los mandamientos de Dios Yahweh. Los 10 mandamientos mayores, el fundamento o la estructura del pacto de Dios. Y en esta parte podemos hablar sobre los mandamientos mayores o fundamentales o la estructura fundamental del pacto. Y vamos a leer los 10 mandamientos para que podamos entender todo esto. Y vamos a ir al libro de los Éxodos, al capítulo 20 y en el verso 3. Una de las cosas que, mientras estuve pidiéndole a Dios y meditando en la palabra de Dios y que, Dios a través de su Espíritu me diera los textos que van conectados con los textos y todo esto, para que tengamos esta enseñanza y yo les estoy diciendo a todos que, en cualquier religión que usted tenga, usted puede tener un mejor entendimiento sobre todos los rituales que se hacen en las religiones, porque, yo he encontrado que hay muchas religiones que hacen esta actividad o este ritual sobre la comunión, tomar la cena. Entonces, una de las cosas lo que yo estoy haciendo es que ustedes conozcan qué es lo que están haciendo. Una de las cosas, he estado comentando con muchas personas que son católicas y yo les digo, tenemos que entender la palabra de Dios y nos tenemos que dejar llevar por la palabra de Dios. El hombre nos va a desviar, el hombre nos va a perder. Y una de las cosas que, como yo les dije al principio de esta enseñanza, ustedes tienen la responsabilidad de evaluar toda la palabra que se enseña a través de todos los medios, hasta con su propio líder donde usted está asistiendo a congregarse cada fin de semana. Usted tiene la obligación de evaluar esa enseñanza, porque un día todos vamos a estar delante de Dios y vamos a ser juzgados. Entonces debemos de conocer la verdad. Y en esta parte vamos a ver lo que dice la Biblia en Éxodos 20, en el verso 3, y ahí dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4. No te harás imagen, dice, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y podemos ver aquí en el texto hebreo lo que nos enseña la palabra de Dios, y dice aquí en el verso 6, dice, y hago misericordia a millares a los que me aman, dice, y guardan mis mandamientos. Y esto es lo que Yeshua está citando en Mateo. Y y lo que también nos está enseñando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Y él dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y aquí Dios, Yahweh, está diciendo, y hago misericordia a millares, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, en este verso 4, en este mandamiento de Éxodos, en el capítulo 20, y en el verso 4, hay una gran bendición
y una gran promesa para todos los que aman los mandamientos de Dios. Y una de las cosas que les voy a decir, que si ustedes no aman los mandamientos de Dios y si ustedes los aborrecen y ustedes no quieren nada con los mandamientos de Dios, entonces la Biblia dice aquí en el verso 5, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y una de las cosas, ¿por qué hay maldición? Porque hay maldición que viene sobre los hijos. Dice aquí: viene maldición sobre todos los que me aborrecen. Por todos, dice, todos aquellos que van, dice, y van a visitar la maldad de sus padres. O sea, tuvieron padres que anduvieron en muchas cosas, como en hechicería, brujería y bueno, tantas cosas malvadas. Y dice, y si ustedes van a visitar esa maldad de sus padres, y ustedes van a aborrecer mis mandamientos y no los van a guardar, entonces lo que van a acarrear es una maldición, hasta la cuarta generación. Entonces, esto está bien crítico. Pero aquí dice, yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces lo único que se tiene que hacer, y como he comentado, vamos a comprometernos con Dios a guardar los mandamientos de Dios. Y dice, yo hago misericordia a millares, a todos los que aman mis mandamientos, hasta 1000 generaciones. Y vamos a ver en el verso 7, y ahí dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto ya lo vimos, es el texto hebreo, y vimos que nuestro Señor Yeshua lo citó en Mateo 5, donde estuvimos leyendo. Y vamos a ver uno de los mandamientos muy controversiales y muy hablados, y bueno, realmente como que se tiene mucha confusión con este mandamiento. Y es en el verso 8 y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y fíjense, podemos ver que cuando comenzamos a leer la Biblia en Génesis, y podemos ver ahí que Dios ya está apartando el día de reposo, y Él dice, yo quiero que este día sea apartado, sea santificado. Y desde Génesis hasta el libro de las Revelaciones, Dios está hablando sobre el día de reposo, que lo debemos de guardar. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que viene a nosotros? ¿Nos estamos perdiendo alguna bendición porque no estamos guardando los mandamientos? ¿No está sucediendo algo en nuestra vida que queremos que suceda? No está sucediendo porque no estamos guardando los mandamientos de Dios. Fíjense. Una de las cosas que yo he encontrado, que ¿qué es lo que más se le repite a los hijos? ¿Qué es lo que más se le repite a los hijos? Fíjense. Eso es lo que Dios está haciendo con sus hijos. El problema más grande que tienen los hijos, de eso se les está hablando todo el tiempo. Entonces, si el pueblo de Dios, nosotros, tenemos ese problema y no estamos haciendo ese mandamiento, entonces Dios nos está hablando muchas veces en la Biblia. Guarden mi día de reposo. Como yo les dije, vamos a entrar en una teología personal y se va a tratar de lo que yo siento y de lo que yo pienso, y vamos a estar totalmente perdidos y desviados de la palabra de Dios. Pero si vamos a leer la Biblia y vamos a hacer lo que Dios dice, porque Dios dice, esto es lo que yo quiero. Así se hacen las cosas. Como comenzamos a leer y yo les comenté y les dije, vamos a ver este documento que tiene los beneficios y tiene las penalidades por violar este pacto, este acuerdo. Entramos en un acuerdo de guardar este pacto y no violarlo, y si lo violamos, entonces entramos en unas penalidades.
¿Y cuáles son las penalidades? Las bendiciones que nos vamos a estar perdiendo. Y vamos a ver en el verso 12. Y ahí dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuál de los 10 mandamientos es atadura? ¿Y por qué? ¿Cuál de los 10 mandamientos es atadura? ¿Y por qué? Y en esta parte llegamos a un punto donde realmente vamos a reflexionar y vamos a evaluar. ¿Mi vida le agrada a Dios? ¿Cómo vamos a saber si nuestra vida le agrada a Dios? ¿Cómo lo vamos a saber? Solamente lo vamos a saber si nosotros ponemos la palabra de Dios como la luz para que se vea nuestra alma, se vea todo lo que tenemos adentro. Es la única manera. Vamos a poner la luz, vamos a poner la palabra de Dios para saber si estamos bien delante de Dios, delante de su presencia, y si estamos agradando a Dios. Y la única manera es poner la palabra de Dios, que es la luz. Y nos vamos a cuestionar por qué no tenemos vida en abundancia. Si no tenemos vida en abundancia, es que algo está pasando, es que algo está mal. Y una de las cosas que podemos encontrar, y les voy a decir, vamos al Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 10, en el verso 10. Y le doy gracias a nuestro Dios Yahweh y a nuestro Señor Yeshua y al poder del Espíritu Santo, que mientras llegan los días finales, los días, las mentiras de Satanás están saliendo a la luz y la palabra de Dios la estamos viendo con más claridad. Si nosotros no tenemos una vida en abundancia, es porque alguien nos la está robando. Y la Biblia nos enseña aquí, en este contexto, y dice que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Nuestro Señor Yeshua dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué nuestras familias están siendo destruidas? ¿Por qué nuestras familias están cayendo? Poco a poco se están destruyendo por todo lo que hay en el mundo. Es porque simplemente nosotros como padres no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Como dice nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y dice: amen mis mandamientos y guárdenlos y pónganlos por obra. Y yo los voy a bendecir. Yo los voy a bendecir.